nosotros buscamos tener comunión con Dios. Por eso es tan importante el orar, no solamente aquí, sino en nuestra casa, tan importante alabar al Señor, tan importante estar en la casa del Señor, porque el vacío que tenemos en nuestra alma y espíritu, solamente Dios lo va a poder llenar. Y es en esos lugares de comunión. Amén. Entonces, esta mañana vamos a ver el valle de la decisión. Y vamos a ir a Deuteronomio 30, en el versículo 19. Ahí tenemos nuestro texto. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Sí, gracias. Sí. Gracias, Jesús. Bueno, ¿lo tienen? Vamos a leerlo. Deuteronomio 30, 19. Este es nuestro texto para memorizar. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Nuevamente, Deuteronomio 30, 19 dice: amén. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad? El escogimiento, ¿sí? El Señor dice, ¿verdad?, que pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿verdad? Él lo pone delante del ser humano y dice: escoge tú, nos da el consejo, ¿verdad? Nos da el consejo: escoge tú la vida, porque vivas tú y tu simiente. Amén. Entonces, aquí encontramos, hermanos, en esta mañana, ¿verdad?, el escogimiento. Dios nos ha dado la capacidad de escoger. Amén. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la oportunidad de escoger. Siempre tenemos delante de nosotros una elección, ¿verdad? Hemos dicho en repetidas ocasiones, en muchas ocasiones lo hemos dicho, ¿verdad? Dios nos creó con la libertad de escoger. Amén. Y no podemos evadir esa responsabilidad. Todos los días nosotros hacemos una elección. Y una vez la hermana Esparza decía, ¿verdad?, aun cuando escogemos no elegir, ya elegimos, ¿verdad? Si yo en la mañana puedo escoger el café tibio, el café o bien caliente, o por decirlo, no sé, o sea, no escoger, ¿verdad? Ya le dejé a alguien más mi elección, ¿verdad? Pero todas las mañanas, en maneras sencillas, ¿verdad?, tenemos la elección, como la elección en las cosas eternas. Amén. Que podemos, como decía el ejemplo, podemos dejarle a alguien que decida la temperatura de nuestro café, ¿verdad? Pero en las cosas eternas es algo que no podemos dejarle a nadie, ¿verdad? Y en la cual nosotros necesitamos aprender acerca de la elección y aprender a escoger, porque hemos aprendido que de eso se determina nuestra eternidad. Amén. Entonces el Señor dice: escoge tú por la vida. ¿Por qué nos dice escoge tú por la vida? Porque dice, si escoges por la vida vas a vivir. Pero no solamente esa vida te va a bendecir a ti, sino a tu simiente. Aquí estamos padres, mamás, ¿verdad? Gente que tiene responsabilidad, familia. Y que el Señor en esta mañana nos está diciendo: está delante de ti, ¿verdad? ¿Sí? Delante de ti está la bendición y la maldición. Delante de ti está la vida y la muerte. Y de lo que tú escojas, también va a afectar a tu simiente, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Éxodo 20, ¿verdad?, dice que vamos a ir ahí para que lo tengamos. Lo acabamos de leer ahorita en la mañana. Pero en Éxodo 20, ¿qué nos dice? En el versículo 5
Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿sí? Sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Entonces, ¿verdad? Hemos aprendido las decisiones de nosotros padres, ¿verdad? Cuando escogemos de manera equivocada, ¿verdad? Alcanzan a nuestros hijos ¿en qué? Hasta tercera y cuarta generación. Sí, hermano, lo que hoy siembro yo va a alcanzar a mis hijos, ¿verdad? A sus hijos y a sus hijos. Sí, hermanos. Y si escojo bien, dice la palabra del Señor en el versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿verdad? Y hemos aprendido que la bendición, la siembra, el escogimiento correcto, ¿verdad? Alcanza a millares, ¿verdad? Alcanza en miles, alcanza, es más extensa la bendición cuando yo escojo de manera correcta. Entonces, aquí está, el Señor nos pone la elección, ¿verdad? Cada uno de nosotros decidimos. Ahora, esta palabra decisión es una resolución o una determinación acerca de algo. Amén. También nos dice que la palabra decisión viene de una palabra charut, que significa apuntar, señalar, mover, determinar y estar alerta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con nuestra decisión, nuestra determinación, ¿verdad? Nosotros vamos a apuntar hacia donde queremos ir. ¿Sí, hermanos? Cada uno de nosotros tiene que escoger hacia dónde quiere que señalar o apuntar. Pablo dice, ¿verdad? Yo prosigo ¿a quién? Al blanco. Yo prosigo al blanco. Amén. Pablo tenía un blanco. Pablo tenía una meta hacia Jesucristo, hacia la estatura del varón perfecto, a terminar la carrera. ¿Hacia dónde estamos nosotros apuntando, hermanos? ¿Hasta dónde estamos señalando? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Verdad? Cuando hablamos de una dirección, hablamos de un punto, ¿verdad? Hacemos un señalamiento, ¿verdad? ¿Sí? Hasta allá quiero llegar. Yo quiero ir allá. ¿Sí, amén? Me voy a ir por acá. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Esta palabra decisión nos habla del rumbo y la dirección que queremos, a donde queremos llegar y que tenemos que escoger. Amén. La palabra de Dios entonces nos habla de esta situación. Vamos a ver entonces un esquema. Ahí está. Y vamos a ver que la decisión está formada por tres cosas. ¿Sí, hermanos? Primeramente, las decisiones comienzan en la mente. Esto es lo que tenemos que tener presente, ¿sí, hermanos? Ya vimos que la decisión, ¿verdad?, tiene que ver con ¿sí? Las decisiones comienzan ¿en dónde? En nuestra mente. Primero viene con un pensamiento, ¿sí, hermanos? Primero viene con un pensamiento. Luego se une al sentimiento, siento hacerlo. Y después dice, pasa por la voluntad, que es cuando queremos hacerlo. Mire, todo empieza con un pensamiento, pero los dos siguientes puntos tienen que ver con la madurez de la persona o la inmadurez. ¿Sí, hermanos? Yo puedo tener un pensamiento, ¿sí? Pero si yo tengo una madurez en la palabra, en el Señor o como persona, no me voy a ir luego al sentimiento, sino tengo que irme ¿a qué? A la voluntad. O sea, yo tengo un pensamiento, pero tengo que consultar mi razón, mi voluntad para saber si es bueno o es malo y si quiero hacerlo. Si entiendo que es correcto y lo quiero hacer, entonces ya lo uno a mi sentimiento. ¿Sí me explico? Porque hay mucha gente que le viene un pensamiento, lo siente y lo hace. Ya ni llega ¿a qué? A la voluntad, a la razón, ya no llega. Se fue por el puro ¿qué? Sentimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces lo correcto es que a mí me llega un pensamiento, yo quiero hacer esto,
pero luego tengo que, ¿verdad? Tengo que ver si es apropiado o no apropiado, y si, decíamos las clases anteriores, ¿verdad? Mirando las consecuencias de esa elección si quiero hacerlo. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nos llega un mal pensamiento, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar ese pensamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en vengarme del que me ofendió, ¿verdad? Entonces yo tengo primeramente que consultar mi razón, mi voluntad, y decirle, bueno, el Señor dice que de Él es la venganza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejarle al Señor, ¿verdad?, el pago a la persona que me ha ofendido. Entonces, escojo no hacerlo. Entonces, hasta ahí me detuve. ¿Sí me explico? En lo incorrecto. Ya no me uní al sentimiento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces, pues, más fácilmente puedo, ¿verdad?, tomar una decisión correcta. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un mal pensamiento? Me ofendieron, me voy a vengar, lo uno a mi sentimiento, lo más seguro es que lo haga, ¿verdad? Hay un esquema diferente que es, ¿verdad? Pienso, siento y hago. A lo mejor algunos lo conocen, ¿sí? Pienso, siento y hago. Es más corto el camino, ¿sí? En la psicología manejan este triángulo. Pienso, siento y hago. Entonces, cuando de lo pienso, siento, ya es muy poco lo que tengo para actuar de manera correcta. Pero este esquema, ¿verdad?, nos habla de que si yo pienso, primero tengo entonces que consultar mi razón, mi voluntad, ¿verdad? Y si es correcto, me uno al sentimiento, y si no, tengo que desechar esa elección. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos manejamos en ese triángulo que no lo puse, ¿verdad? Entonces, rápidamente actuamos y de manera muy fácil nos equivocamos. Porque ya cuando el pensamiento está unido al sentimiento, es bien difícil hacer la separación. Por eso les decía, los dos puntos que siguen tienen que ver mucho con la persona, con la madurez o la inmadurez. Hay gente que está acostumbrada, ya tiene el hábito de tomar sus pensamientos, ¿verdad? Y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando bien? ¿Estoy pensando mal? ¿Estoy pensando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estoy pensando en mi carne? A ver, ¿qué es esto? Se detiene. Ya tienen ese hábito de analizar lo que están pensando. Porque de acuerdo a lo que pensamos, ¿verdad?, vamos a sentir y vamos a actuar. Eso lo dice la psicología, ¿sí? Pero entonces hay gente que no tiene el hábito. Piensa, siente y hace, ¿verdad? Me vieron mal. Ahorita. O sea, ya me hicieron sentir mal. Ahorita me desquito, ¿verdad? La voy a dejar con la mano estirada, que se le quite. Entonces, es como una resbaladilla, ¿sí? Del pensamiento al hacer. Pero, hermanos, las decisiones deben estar acompañadas de pasar, ¿qué? Por la voluntad y por la razón, ¿sí? Yo tengo que venir al Señor, tengo un pensamiento, pero tengo que analizar mis sentimientos y después debo que escoger si quiero hacerlo. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que, como cristianos, tenemos que tener presente esto. Porque le digo, es muy corto del pensamiento al sentir, pero aquí yo me tengo que detener y decir, ¿es correcto que lo hago? Que lo haga, ¿es correcto que yo tome esa decisión? ¿Es correcto que yo obre de esa manera? Y entonces vemos que está involucrado en una decisión, está involucrada la mente, está involucrado el corazón con los sentimientos y tiene que estar involucrada mi voluntad, está involucrada mi voluntad. Entonces yo tengo que trabajar con estas tres cosas. Tengo que trabajar con lo que pienso, con lo que siento y con lo que escojo. Tengo que aprender a escoger de manera correcta. Los cristianos sabemos que el Señor nos dice, ¿verdad?, que debemos crucificar nuestra carne, que tenemos que menguar. Entonces estamos en este aspecto de pensar y sentir. ¿Sí? Estamos en esta dimensión de pensar, sentir, pero yo tengo que detenerme y aun cuando es incorrecto,
tengo que tomar la decisión de que de crucificar ese pensamiento y ese sentimiento. Cuando descubro a la luz de la palabra que es incorrecto. Amén. ¿Sí, hermanos? Y cuando estoy, es una decisión correcta, ¿verdad? Entonces tengo que unir mi mente, mi corazón y mi voluntad. Amén. Entonces yo vengo a la casa del Señor, sé, ¿verdad? La palabra de Dios viene y me siembra un pensamiento. Alaba al Señor a pesar de que estás enfermo, ¿sí? Tengo que unir mi pensamiento, mi sentimiento y mi voluntad. Estoy haciendo una decisión correcta en ese aspecto. Entonces, la decisión correcta es unir pensamiento, sentimiento y corazón. ¿Amén? ¿Sí me expliqué en los dos lados? Entonces, en la correcta yo tengo que unir pensamiento, sentimiento y voluntad. Y cuando es incorrecto, tengo que unir mi pensamiento, mi sentimiento y tomar una decisión correcta. Amén. Aunque tenga que sacrificar lo que yo quiero hacer. ¿Me explico en ese caso? ¿Sí? Poníamos el ejemplo, ¿verdad? De si alguien me trató mal, yo pienso y siento, pero escojo hacer lo contrario, tratar bien a esa persona. Entonces, ya en alguna manera escogí, ¿verdad? Diferente a lo que quería hacer. Entonces, son tres partes, hermanos, que encontramos en la decisión. ¿Sí, hermanos? Estas tres cosas siempre van a estar presentes cuando yo tenga que tomar una decisión. ¿Sí, hermanos? Entonces, de ahí que yo tengo que venir al Señor y analizar mis pensamientos, mis sentimientos, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. Esa es la elección. Amén. Entonces, en nuestra lección de esta mañana, ¿verdad? Que estamos hablando de la decisión. Estábamos leyendo ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Que dice el Señor: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. ¿Cómo entonces debemos escoger en nuestra vida? Con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra voluntad, ¿verdad? Nosotros tenemos la triple naturaleza, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, tiene que obrar en nuestro cuerpo, alma, espíritu, corazón y voluntad. Amén. No solamente nuestro pensamiento, sino nuestra voluntad. Nuestra voluntad, ¿verdad?, tiene que ser puesta delante del Señor en sujeción, en sumisión, ¿verdad? Para que ya no se haga mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo siento, sino la voluntad de mi Padre Celestial. Amén. Entonces tenemos que tener esto presente. Ténganlo presente cuando usted tenga que hacer una elección, una decisión en su vida. Piense, siéntese a pensar. Haga a un lado su sentimiento, primero piense. ¿Sí, hermano? Piense. Y al pensar, lo decíamos hace unos días, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuáles son mis opciones y cuáles son mis consecuencias? ¿Sí, hermanos? Eso quiero que nos quede claro, porque esto todos los días se manifiesta en nuestra vida. ¿Sí? Todos los días, hermanos, delante de nosotros, ¿verdad?, está la elección. Entonces yo me tengo que sentar a pensar cuáles son mis opciones y cuáles son mis consecuencias. ¿Con qué puedo vivir? ¿Verdad? ¿Qué puedo sobrellevar? Hay gente que no piensa al tomar decisiones y cuando le vienen las consecuencias, ¿verdad?, hasta culpa a Dios. Dios, pero ¿por qué todos estos problemas, todas estas situaciones, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que los únicos responsables somos nosotros. Dios nos dio esa capacidad de elegir, pero Dios también nos dio esa responsabilidad al escoger. Amén. Escoger vida o muerte, maldición o bendición, y que no solamente me afecta a mí, sino que le afecta a mi simiente, a mi descendencia, a mis hijos. Amén. Entonces tengo que tener presente, siéntate a pensar cuáles son tus opciones. Siéntate a pensar cuáles son las consecuencias que puedes tener en tu vida y después ya toma una decisión, ¿verdad? Ya que esa elección se una a tu voluntad, ¿para qué? Para hacerlo, pero no sin antes haber lo que visto. Amén.
Entonces, encontramos aquí este esquema. Entonces, vamos a ir adelante, ¿verdad? Vamos a ir a Joel, capítulo 3, versículo 14, que aquí es donde se nos habla del valle de la decisión. Joel, capítulo 3, versículo 14. Gracias, Jesús. Joel, capítulo 3. ¿Sí? Ok. Joel capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Joel capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Sí, hermano? Dice que porque está cercano el día de Jehová en el valle de la decisión. Aquí en este valle el rey Josafat venció a los reinos de Moab, a los reinos de Amón y de Edom. ¿Sí, hermanos? Aquí en este valle, ¿verdad? Nos habla de una guerra, de una batalla que fue librada ¿por quién? Por Josafat. Este valle de la decisión también es llamado el valle de Josafat. Amén. Y nosotros sabemos, hermanos, que en el tiempo después del rapto, ¿verdad? Va a venir la gran tribulación y después vendrá, ¿verdad? Una batalla que se llevará a cabo en el valle de Josafat, que es el valle de la decisión, donde el Señor va a venir, ¿verdad? Y todas las naciones de la tierra dice que van a pelear en contra del Señor, ¿sí? En ese momento se va a llevar a cabo, ¿verdad? Una decisión. El Señor va a descender sobre el monte, ¿verdad? Y las naciones dice que lo van a ver. Y ahí aún las naciones van a tener que decidir de qué lado están. Estamos hablando después de ¿qué? De la gran tribulación. Estamos hablando cuando el Señor viene a juzgar a las naciones. Amén. Pero entonces en ese tiempo del que nos habla Apocalipsis, ¿verdad? Las naciones van a tener que hacer la elección. ¿Están del lado de Dios o están del lado de quién? Del anticristo, del enemigo, ¿sí? Entonces, esta es una elección que nosotros tenemos que hacer todos los días. ¿De qué lado estamos? ¿Sí, hermano? En el valle de Josafat, hermanos, se lleva a cabo una batalla. ¿Sí, hermanos? En el valle de Josafat se lleva a cabo una batalla. Dice que Josafat peleó contra estas tres naciones, Moab, Amón y Edom. ¿Sí, hermano? Y los venció. Hermanos, nosotros tenemos enemigos, ¿verdad? Que luchan en contra de nosotros, hermanos, y que en el cual nosotros tenemos que escoger, ¿estamos por Dios, con Dios, o estamos del otro lado, con la carne o con el enemigo? Nosotros tenemos, hermanos, enemigos, ¿verdad? Enemigos internos. ¿Quién es nuestro enemigo interno? La carne. ¿Sí, hermanos? Entonces, en el valle de Josafat para nosotros es cuando nuestra carne se levanta. ¿Sí, hermanos? Cuando en este valle de situación nuestra carne se levanta, amén. Y ese enemigo es el hombre viejo, que no quiere buscar a Dios, que no quiere cambiar, que no quiere perdonar, ¿verdad? Que quiere seguir con sus hábitos, con sus conductas y que sabe que no agradan al Señor. En ese valle de la decisión se levanta nuestra carne. ¿Y sabe qué? Es donde nosotros tenemos que hacer la elección, por agradar a Dios o por agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En este valle de la decisión, en esta batalla, hermanos, yo tengo que escoger mis hábitos, mis pensamientos, mi conducta, ¿verdad? Porque nos ha dicho el pastor, muchas veces decimos, bueno, es que yo así soy, ¿verdad? ¿Sí? Yo así soy, yo ya no quiero cambiar, no lo decimos así, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, no, yo no voy a cambiar, no decimos no queremos, ¿verdad? Pero es esa carne, hermanos, que pelea en contra de nosotros, con pensamientos, con sentimientos.
¿sí? Y tenemos otros enemigos que son externos, que son el mundo, que es el diablo, amén, que está trabajando para apartarnos del Señor. Entonces, en este valle, hermanos, de decisión, enfrentamos tiempos de lucha y de ataques por parte de nuestros enemigos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Se puede imaginar el campo de su corazón? ¿Sí? La carne cuando nos sale y nos enojamos. ¿Sí? La carne cuando se levanta y no queremos perdonar, cuando la carne se levanta y somos incrédulos, cuando nuestra carne se levanta y estamos indiferentes a la palabra, a la presencia del Señor, ¿sí? Que nuestra carne que no quiere orar, que no quiere cantar, que no quiere buscar a Dios, que no quería venir tal vez a la iglesia, ¿sí? Nuestra carne dentro de nosotros, ¿verdad? Y dice aquí que y luego el campo de todo lo que está allá afuera. Ya tenemos nuestra lucha acá de pensamientos, sentimientos y lo que está afuera, ¿verdad? Lo que otros nos abonan, ¿verdad? Lo que otros nos abonan, lo que otros, ¿verdad? Remueven a nuestro alrededor, el diablo atacando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una batalla fuerte, es una lucha fuerte, pero ¿sabe cuándo para? Cuando yo escojo, ¿sí? Dice que el valle de la decisión es como una puerta, ¿sí? La capacidad de elegir y decidir es como la puerta a nuestra voluntad, ¿sí? Nada puede entrar o afectar nuestra vida si no es por medio del poder de la decisión. Lo que elegimos y decidimos en nuestra voluntad, eso es lo que tendremos. ¿Sí, hermano? Está la batalla, está la lucha, pero, hermano, nada puede afectarme de manera espiritual si yo no he abierto la puerta con una decisión. Nada me puede afectar de manera incorrecta o correcta si yo no he tomado una decisión. ¿Sí? No estoy diciendo que la decisión nos lleva siempre a una decisión correcta. ¿Verdad? El decidir me puede llevar a decidir mal o a decidir bien. O sea, depende qué decido. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, la decisión es una puerta a mi voluntad. Pero yo tengo que escoger por Dios o por mi carne o por el mundo. ¿Sí? Yo tengo que escoger por Dios o por el mundo o por mi carne. Y dice, y nada puede entrar o afectar nuestra vida si no es por medio de ¿qué? De la decisión. Yo decido. Yo decido. ¿Verdad? Decíamos, tenemos nuestra lucha interna. ¿Sí, hermano? Pero lo que hagan los demás, yo puedo decidir si me afecta o no me afecta. ¿Sí, hermanos? Yo puedo cerrar la puerta, yo puedo abrir la puerta a través de la decisión. ¿Estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Entonces, una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Tenemos que buscar que esa decisión esté alineada a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Pues esto afectará nuestra vida futura y la vida de nuestras familias. Entonces, no solamente, ¿verdad?, cumplimos al escoger, sino tenemos que aprender a escoger bien. Amén. Tenemos que aprender a escoger por lo bueno. Tenemos que aprender a escoger por la voluntad de Dios. Tenemos que escoger por el plan maestro de Dios en nuestra vida. Tenemos que escoger, no importa qué escojan los demás. Yo tengo que aprender a escoger por el Señor, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor, ¿verdad? A todos nos llega el tiempo de la elección, ¿sí? Pero alguien se paró y dijo, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero ahora ustedes escojan. ¿A quién van a qué? A servir. Y estamos, hermanos, en ese tiempo donde mucha gente le está dando la espalda al Señor, que de haber estado en una iglesia se está volviendo al mundo,
que de haber estado en el mensaje se van a otro lugar, porque estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo el tiempo de la odisea, de la iglesia tibia, de la iglesia que está dormida, de la iglesia que no ve, de la iglesia que está pobre espiritualmente. Estamos viviendo el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, que está afanada por lo material, pero que en lo espiritual, ¿verdad?, está dormida. Estamos viviendo ese tiempo. Es una realidad espiritual donde cada vez la gente, ¿verdad?, que se está, que no se está nutriendo, que no está caminando con el Señor, ¿verdad?, empieza cada vez a desanimarse más, a enfriarse más, a alejarse más, pero son decisiones de cada persona. Lo importante es qué vamos a decidir nosotros, ¿verdad? ¿Qué vamos a decidir nosotros sabiendo que nuestra decisión, ¿verdad?, va a afectar nuestra vida y la vida de nuestra familia? Entonces, hermanos, toda elección, hermanos, tiene una consecuencia a futuro. ¿Sí, hermanos? Y nosotros tenemos que en nuestra vida aprender a escoger. Yo elijo y yo decido, ¿verdad?, mis pensamientos, mis actitudes, mis reacciones, mis palabras y mis acciones. ¿Sí, hermanos? Yo escojo y yo decido ¿qué? Lo que pienso, escojo mi actitud, puedo escoger mi reacción, puedo escoger mis palabras y puedo escoger mis acciones. Amén. Entonces, qué tremenda responsabilidad tenemos. Porque nos dice aquí nuestro cuadernillo, nuestros enemigos internos y externos, ¿verdad?, tienen el propósito de echarnos fuera del camino de Dios. Pero si nosotros aprendemos a escoger de manera correcta, nada podrá robarnos el deleite y el amor por el Señor. Amén. Entonces, ¿qué decisión tiene usted en su vida? ¿Hasta cuándo usted va a ser cristiano? ¿Hasta cuándo hemos decidido caminar con el Señor? Hasta la muerte, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, hasta la eternidad. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Hay gente que dice hasta que me vaya bien. No, pues hasta que el Señor, ¿verdad?, cumpla todas mis peticiones, ¿verdad? Y muchas veces no lo dicen de manera así consciente, ¿verdad? Pero mucha gente en su voluntad escogió solamente caminar con el Señor cuando las cosas vayan bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ya no le van bien, se aleja del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros realmente comprometidos, decididos a caminar con el Señor? Ahora, ya vamos a decir, no, yo no me convertiría en una apóstata, ¿verdad? O sea, no, perder mi salvación, no. Pero hablemoslo de este lado, ¿hasta dónde usted va a caminar en este camino crucificado? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Muchos dijeron hasta que la hermana Hicks esté, ¿verdad? Otros se fueron antes. ¿Sí? Aquí en México, hasta que la hermana Esparza esté. ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde está nuestra elección? Porque, ¿saben qué? Cuando nosotros tomamos una decisión, nuestra elección es probada. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros tomamos una decisión, nuestra elección es probada. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este mensaje? Pues hasta que el Señor nos cambie y nos transforme ¿a qué? A la estatura de un varón perfecto. Entonces, hermanos, si hemos dicho, yo quiero llegar a la esposa, yo quiero este mensaje, entonces nuestra decisión va a ser probada. ¿Sí, hermanos? Porque a nuestro alrededor van a empezarse a mover cosas. Situaciones, personas, cosas, pero hermano, usted y yo tenemos que mantenernos en esa decisión. Amén. Tenemos que mantenernos en esa decisión, en esa elección, porque muchos, dice la Escritura, en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
Amén. Entonces, de donde estamos ahorita parados hasta el fin, hermanos, hay un tiempo donde nuestra decisión y elección va a ser probada. ¿Sí, hermanos? Pero tenemos que, hermanos, no debemos permitir que nada nos robe que el deleite de caminar con el Señor. Hay muchas voces internas, ¿no? Hay gente que dice, pues, voy a la iglesia y las cosas no cambian, voy a la iglesia y sigo teniendo necesidad, voy a la iglesia y como quiera no tengo trabajo, voy a la iglesia. ¿Sí me explico? Todas esas cosas que se levantan, ¿no? Hasta podemos decir, voy a la iglesia y no cambio. Pero ¿dónde está nuestra elección? ¿Sí? Puede ser que acá dentro de nuestro corazón todavía hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, pero mi elección está por Jesús. Amén. Mi decisión está por este mensaje. Amén. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo me uno a través de la elección a la voluntad de Dios, hermanos, las cosas empiezan a cambiar. Me empiezo a encauzar en la voluntad de Dios, me empiezo a encauzar en el propósito de Dios y entonces Dios puede llevar mi vida, ¿verdad? En valle y montaña, dándome la experiencia, el aprendizaje que yo necesito. ¿Sí? Pero hay muchas cosas a nuestro alrededor, personas, situaciones, ¿verdad? Que nos manejan, nos mueven, ¿sí? Pero necesitamos hacer una elección nueva por el Señor Jesús, ¿sí? De separarnos de nuestra carne, de poder decir, yo siento y yo quisiera hacer esto, Señor, pero sé que lo correcto es hacer tu voluntad. Entonces no importa qué pienso, qué siento y qué quiero, esta es tu voluntad. Porque esa es la batalla que tenemos que ganar todos los días. Yo pienso, yo siento, yo quiero, pero ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Usted y yo pensamos muchas cosas y sentimos y queremos, ¿sí? Algunos quisimos estar en esta mañana aquí y otros quisieran estar en otro lado, ¿sí? Quisieran estar en otro lado, pero hermanos, tenemos que escoger, pero escogió lo correcto. Ahora, como decía al principio, una a su pensamiento, a su sentimiento, a una elección en su voluntad. Quiero estar aquí. ¿Sí? Y eso lo enfrentamos todos los días. De mis elecciones me acerco más a Dios o de mis elecciones me alejo más de Dios. Pero esa es la batalla todos los días. Esa es la batalla y es el hábito que tenemos que establecer en nuestra vida. No dejar las cosas a ver qué sucede, sino hallar nuestra vida en Dios a través de las elecciones correctas. Si queremos ser vencedores, si queremos llegar a ser parte de la esposa, tenemos que hacer el hábito de escoger de manera correcta, aunque sintamos, pensamos y queramos cosa contraria. Porque nuestra carne dice que está en contra de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque nuestra carne está en contra de la voluntad de Dios. Esa es la carne corrupta. El viejo hombre está en contra de la voluntad de Dios. Pero a través de la elección consciente de todos los días en mi vida, yo puedo unirme a la voluntad de Dios y puedo vencer en ese valle de la decisión. No importa qué enemigo se levante en contra de mí, yo puedo tener victoria. Amén. Porque es necesario. No podemos avanzar, no podemos caminar si nosotros no aprendemos a tomar decisiones. Tenemos varios ejemplos en la Escritura acerca de estos hombres, de hombres que tuvieron que tomar decisiones en su vida. Y el primero, que yo creo que es el único que vamos a ver, es Abraham. Vamos a ir y veamos a Abraham, hermanos. Abraham, dice, obedeció a Dios, ¿sí? Y fue llamado el padre de la fe. Pero Abraham, antes de ser llamado, ¿verdad?, el padre de la fe, tuvo que tomar decisiones. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 8.
Sí, Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, ¿sí? Y salió sin saber dónde iba. ¿Sí está bien? Por la fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento de artífice y hacedor, de la cual es Dios. Amén. Entonces encontramos la vida de ¿quién? De Abraham. En Génesis 12:1, ¿verdad? No vamos a ir ahí, anótelo como referencia. El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es lo que nos está diciendo Hebreos. Le dijo, sal a una tierra y no le dio un lugar de destino. ¿Sí? No le dio un lugar de destino, no le dijo cuántos kilómetros, ¿verdad? Sino le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, hermanos, salió confiando en que lo que Dios tenía para él era mucho mejor. Sí, él salió sin saber, él salió sin tener un destino. Estaba escuchando algo y decía alguien, cuando Dios llamó a Abraham para salir y darle algo mejor, le pidió antes que dejar algo. Le dijo, sal, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, era una promesa de bendición, de prosperidad, pero él antes tenía que dejar algo. Era Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos no era un pueblito ahí, ¿verdad? Chiquito, abandonado. Ur de los Caldeos era una ciudad desarrollada de su tiempo, ¿verdad? Tanto que él era un personaje rico ahí. ¿Sí? Y aun cuando se fue con toda su herencia, ¿verdad? Tuvo que dejar algo para poder recibir algo mayor que Dios tenía para él. Y es un principio en nuestra vida. Dios nos está dando y nos está prometiendo algo mejor. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que dejar algo para poder recibir y llegar a Canaán. Él tuvo que dejar algo. Para recibir algo mejor en nuestra vida, nosotros tenemos que dejar algo. No funciona de otra manera. No funciona de otra manera, hermanos. A nosotros nos gustaría que Dios nos diera así como estamos, parados en el lugar que estamos. Pero no es así. Dios dice, tienes que dejar algo, comodidad, tu carne, tienes que salir de donde estás parado, de donde te has estacionado, tienes que salir de tu indiferencia, tienes que salir de tu enojo, tienes que salir de tu tibieza. Yo tengo algo mejor para ti, pero tú tienes que dejar algo. Y eso es lo que el cristiano no quiere hacer. Eso es lo que el cristiano no quiere hacer. Eso, que Dios me bendiga aquí en mi casa, aunque ni voy a la iglesia. Que Dios me bendiga aquí, aunque no tengo la actitud correcta, aun cuando no tengo arrepentimiento en mi corazón. El Señor le dijo, sal, tienes que dejar algo para que yo te pueda dar algo mejor. Y a veces decimos, es que Dios no me bendice, es que Dios no me toca, es que Dios no me derrama, es que yo no siento a Dios, es que Dios te está llamando a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, y tiene muchas bendiciones espirituales y materiales para nosotros, pero tienes que dejar algo. Tenemos que aprender a dejar algo, y eso es lo que no queremos, soltar lo que tenemos. Estamos aferrados a nuestra carne. Agarrados a nuestra carne, a nuestros hábitos, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, y estamos diciendo, Señor, bendíceme. Y el Señor dice, sí te quiero bendecir, pero suéltalo, suelta eso que tienes abrazado, lo que estás atado. El Señor no le iba a llevar la tierra prometida a Abraham ahí a Ur de los Caldeos. Él tenía que dejar Ur de los Caldeos y tenía que avanzar. Dios no te va a llevar lo que tiene para ti ahí donde estás. Tienes que dejar. Tienes que salir de ahí. Tienes que hacer algo que el Señor vea que sí quieres.
Estamos aquí en esta mañana. ¿Qué estamos haciendo como señal de decir, sí, Señor, quiero lo que tú tienes para mí? Se me hace algo chistoso lo que decía la hermana Linda del culto. Y me puse a pensar y lo voy a aplicar aquí. Perdón, hermana. Decía, ¿verdad? No nos dormimos en el culto de ancianitos. Yo me quedé pensando, pues estaría muy pesado que nos hubiéramos dormido. Empezó a las 12. A la 1:30 ya estábamos comiendo porque hubo poca oración, una corta alabanza, una poca predicación, porque estábamos esperando a los doctores que iban a llegar de 2 a 4 de la tarde. Entonces la comida se adelantó, ¿verdad? Y para no comer hasta las 5 de la tarde que terminó. Pero yo dije, pues qué comodidad de la carne, ¿verdad? Qué comodidad de nosotros que aquí en Montesión comenzamos a las 10 de la mañana. Cuando en otras iglesias empiezan a las 9 de la mañana, empiezan a las 8 de la mañana. O sea, Dios no nos va a llevar la comida a nuestra comodidad. Tenemos que salir y hacer una elección. Y tomo el ejemplo, hermanos, porque es chistoso, ¿verdad? Era planeado a las 12 del día porque los hermanos iban a llegar tarde, los de la conferencia, ¿verdad? Generalmente empiezan los cultos antes. Pero yo decía, o sea, a veces decimos, justificamos tanto nuestra carne de tantas cosas, pero el Señor no nos va a dar más si no estamos dispuestos a salir y hacer algo. Porque Abraham tuvo que hacer una decisión de dejar, y tuvo que hacer una elección de sacrificar algo. Dice que ellos eran ¿qué? A partir de que salieron de Ur de los caldeos, ellos fueron peregrinos, ¿sí? Y esa palabra era que habitaban en tiendas, y viene de una palabra que significa, que es paroquesen, ¿sí? Que significa forasteros. Y esa palabra nosotros la encontramos en Primera de Pedro 2:11. Vamos a ir ahí. Primera de Pedro 2:11. ¿Sí? Dice, amados, yo ruego que como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa palabra peregrino aquí que encontramos, aquí, ¿sí? Dice, extranjero y peregrino, ¿eh? Peregrino. Es esa misma palabra, esa misma raíz. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tenían residencia, ¿sí? Que ellos no estaban atados a nada, porque sus tiendas eran de lona y atadas por cuerdas, ¿sí? De tal manera que rápidamente podían tomar sus lonas, sus cuerdas, y podían moverse de un lado a otro. Dice, porque ellos escogieron, pudieron vivir como forasteros, porque ellos estaban esperando una ¿qué? Ciudad que tenía ¿qué? Un fundamento. O sea, su residencia era una ciudad celestial. Hermano, ¿cómo estamos corriendo nuestra carrera espiritual? ¿Cómo estamos caminando nuestro camino espiritual? Un día el Señor nos hizo un llamado, ven, sal del mundo, ven, deja el pecado, ven, acércate. Nos dio la salvación y nos puso en este camino hacia la nueva ciudad. Pero ¿cómo lo estamos caminando? ¿Lo estamos caminando como forasteros? ¿Lo estamos caminando como peregrinos? ¿O ya tenemos nuestras raíces puestas aquí en esta tierra? ¿Sí? Ya pusimos nuestras raíces en la tierra. Que en otras palabras quiere decir, hemos puesto nuestra prioridad en estas cosas terrenales. Pero dice Abraham, no. Abraham vivió como forastero sabiendo, ¿verdad? Esta no es mi tierra, este no es mi lugar, este no es el lugar que Dios tiene para mí. Más adelante está mi destino, más allá está la tierra que el Señor me prometió. Y esa debe ser nuestra actitud.
Esa debe ser mi actitud, hacer las decisiones correctas. ¿Para qué? Para la eternidad. Estoy de paso aquí, no me voy a atar a la carne, no me voy a atar al mundo, no me voy a atar a la persona. Tengo que seguir mi camino porque yo tengo un destino celestial. Amén. Entonces, hermanos, la Escritura dice que estos hombres no vieron el cumplimiento, ¿verdad? Dice, mas lo vieron de lejos, pero ellos mantuvieron su fe en el Señor. ¿Sí? Ellos seguían viendo ahí al Señor. Entonces, hermanos, Él tuvo fe, él tuvo confianza de tal manera, hermanos, que obedeció al Señor. Hizo la decisión de obedecer al Señor. No podemos nosotros, hermanos, llegar a la nueva ciudad si no tomamos la decisión de obedecer a Dios como lo hizo Abraham. ¿Sí? O sea, tenemos que tomar la decisión. Ahora, el Señor más allá, ¿verdad? Viene la promesa de un hijo en la vejez, ¿sí? Y más tiempo adelante el Señor le pide a ese hijo. Le pide lo que más ama. Le pide lo que más ama, lo que más había anhelado, un hijo. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que él fue al monte, ¿para qué? Para sacrificarlo al Señor como el Señor se lo había pedido. Y algo que leía en el comentario de esta porción dice, ¿verdad? Que hay un verbo ahí, ¿verdad? Que se añade a esa porción donde dice que Abraham había sacrificado a su hijo. Que Abraham sacrificó a su hijo, pero no de manera física. Él estaba dispuesto a hacerlo, lo había sacrificado en su corazón. Cuando el Señor se lo pidió, Él lo había entregado, Él lo había puesto en sacrificio, ¿verdad? De tal manera que Él fue para hacerlo de manera literal, natural, ¿sí? Literal. Y cuando está en el monte, el Señor le dice, no es necesario. ¿Por qué? Porque antes ya lo había hecho Él en su corazón. Amén. Y hay muchos puntos ahí que hemos visto. Pero hermanos, al igual que el Señor le habla a Abraham, Él también viene a pedirnos cosas en nuestra vida. Una, sal de donde estás. Otra, entrégame eso que más amas. ¿Amas más eso o me amas a mí? ¿Amas más a ese hijo? ¿Amas más a ese esposo? ¿Amas más a esa esposa? ¿Amas más el trabajo? ¿Amas esa situación? ¿Amas más tu talento? ¿Amas más tu don? ¿Amas más tu ministerio? Dios viene a pedirnos eso en nuestro corazón. ¿Qué estás amando más que al Señor? ¿Qué estamos amando más que al Señor? El Señor viene y nos lo pide. ¿Sí? Y cuando lo entregamos en el corazón no es necesario que nos lo quite. Hablando, por ejemplo, de un don, de un talento. Si tú pones al Señor en primer lugar y le entregas tu talento, o sea, el Señor no te lo va a quitar, te lo va a dar y te lo va a bendecir. Te va a bendecir ese talento y ese ministerio. Pero si estamos amando algo equivocado, el Señor nos lo está pidiendo. Amén. ¿Y qué cree? Que cuando nosotros le entregamos eso que es equivocado, Él nos da algo mejor. ¿Sí? Él le dijo, no es necesario que sacrifiques a Isaac, ¿verdad? Y lo regresó con bendición, ¿verdad? Y vemos todo el cuadro que hay ahí, ¿verdad? De que Abraham ve el día del Señor cuando Él viene como cordero a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero vemos en Isaac todas las promesas que cumplidas. Entonces, hermano, si es algo que Dios te pide que estás amando, pero no es malo, el Señor te lo va a regresar con bendición. ¿Sí? Hablando de un don, de un talento, de un ministerio. Pero cuando el Señor viene a pedirnos algo que está mal en nuestro corazón, nosotros necesitamos hacer la entrega. ¿Sí? Porque tenemos una patria. ¿Amén? Tenemos un destino al que tenemos que ir. Hay una nueva ciudad a la cual tenemos que llegar. Y déjeme decirle, no hay otra manera más que a base de decisiones. ¿Sí? Decía el hermano una vez, ¿verdad? Yo no me puedo aprender la Biblia nada más poniéndomela aquí, ¿verdad? Por ósmosis, que
O sea, no puedo, por así decirlo, como cristiano, ¿verdad?, no escoger de manera correcta y esperar llegar allá. Es un camino de elecciones. Es un camino donde hay sacrificio. ¿Sí, hermanos? Y Jacob, vamos a ir nada más para terminar. Jacob, hermanos, es una demostración de eso también. Mire, estamos aquí en esta mañana, decidimos estar aquí, pero también tenemos que tomar la decisión de luchar por nuestra bendición. ¿Sí, hermanos? Tenemos que tomar la decisión de luchar por llevarnos algo de Dios. Todos muchas veces venimos cansados, muchas veces venimos enfermos, pero tenemos que tomar la decisión de luchar por la bendición. Dice que Jacob luchó con un ángel y fue bendecido. ¿Sí? Esto nos dice la escritura en Génesis 32, 22. Hay muchas cosas en esta porción, ¿verdad? Génesis 32, 22 al 30. ¿Sí lo tienen? Dice, y levantóse aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Mire, hermano, dice aquí, ¿a qué hora se levantó Jacob? Dice, cuando rayaba el alba. O sea, entre la noche y la muy mañana. ¿Sí? ¿Sí? Dice, cuando rayaba, ¿qué? El alba. ¿Cuándo empieza a rayar el alba? Cuando ya está pasando la noche. Y entonces está viniendo, ¿qué? La mañana, podríamos decirlo así. Se levantó muy de temprano. Por eso hacía la referencia de los horarios. ¿Sí? O sea, este hombre, ¿sí?, iba de regreso ¿a qué? A Canaán, iba de regreso a su familia. Sí, pero este hombre llevaba preocupaciones y llevaba temores, porque sabía que se iba a encontrar con Esaú. Pero para emprender ese camino, hermano, no se fue al mediodía, no se fue de tarde, se fue muy de temprano. ¿Sí, hermanos? Muy de temprano se fue. ¿Para qué? Para empezar el camino. Pasó a su familia, pasó a sus hijos y él se quedó a solas. Se quedó a solas, ¿para qué? Para buscar al Señor. Para buscar al Señor con intensidad. Se quedó solo de ese lado, ¿para qué? Para buscar al Señor y presentarle sus preocupaciones y temores. ¿Sí, hermanos? Entonces Jacob nos habla de la decisión de esa búsqueda que tenemos que tener por el Señor. Y a veces es solo. A veces tu familia la tienes que encaminar, a tu familia la tienes que ver que siga adelante, pero tú tienes que tomar ¿qué? El tiempo para buscar a Dios. ¿Sí, hermanos? Él oraba con intensidad. Sí, hermanos, tenía una entrevista más adelante con su enemigo Esaú, de tal manera que él dijo, no se me puede hacer tarde, no se me puede hacer tarde en esta situación. No se me puede hacer tarde, no puedo esperar a que corra el día. Yo tengo que muy de temprano adelantar a estos, pero ponerme a orar y ponerme a buscar al Señor, porque yo tengo preocupaciones, porque yo tengo temores, porque yo tengo un enemigo. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Y no es en grupo, es a solas. No es en montón de la familia, porque adelantó a su familia. Él decidió quedarse solo a buscar al Señor muy de mañana. Estamos llegando nosotros aquí a las 10 de la mañana. No es de madrugada, pero es el tiempo del culto, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a buscar al Señor? ¿Con qué intensidad vamos a venir a buscar al Señor en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades? ¿Hasta dónde vamos a expresarle al Señor nuestro deseo de que Él nos bendiga?
Porque dice que Jacob, ¿verdad? Se quedó ahí y estaba orando con intensidad. ¿Cuál sería su intensidad? Que el Señor vino a ¿qué? A buscarlo para cambiarlo, a buscarlo para bendecirlo. ¿Sí, hermanos? Entonces encontramos aquí y encontramos que la Escritura nos dice que él lloró y rogó. Él lloró y rogó. ¿Sí, hermanos? Dice, y sus armas fueron ¿qué? El lloro y el ruego. Amén. Entonces vemos, hermanos, aquí que la situación que estaba viviendo Jacob no lo desanimó, ni pudo sacudir su fe, ni pudo silenciar su oración. Mira qué cosa en la vida de Jacob. Él tenía a Esaú por delante, ¿verdad? Pero él tomó la decisión de buscar al Señor. No, esa situación no venció su fe, ni tampoco lo hizo ¿qué? Dejar de orar. Tenemos que tomar la decisión de orar, de buscar al Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Hermanos, no es el tiempo de desanimarnos ante lo que está delante de nosotros. No es tiempo de darnos por vencidos. Es tiempo de buscar al Señor de mañana. Y de llorar y de rogarle al Señor tenga misericordia de nosotros. Cuando el Señor vio el ruego, el llanto, ¿verdad? Y la lucha que él emprendió con el ángel, ¿verdad? El Señor lo bendice, el Señor le cambia la forma de caminar. El Señor hace algo en la vida de ¿qué? De Jacob. Y vemos en el versículo 29, dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y bendíjolo allí. Pero fue hasta después de una lucha, ¿sí? Se estaba llevando a cabo una lucha, una guerra, ¿verdad? Ahí espiritual, buscando una bendición. Pero todo comenzó con una decisión. Todo comienza con una decisión en nuestra vida, hermano. Usted y yo decidimos, ¿verdad?, estar en nuestro desánimo, nuestro desaliento. Nosotros decidimos estar buscando culpables. Nosotros decidimos quedarnos estancados. Nosotros decidimos seguir tibio. Nosotros decidimos ese lado incorrecto del cristianismo, o nosotros decidimos arrepentirnos, o decidimos ponernos en pie y seguir avanzando. Decidimos ponernos en pie y asumir nuestra responsabilidad. Decidimos buscar a Dios o no buscar a Dios. Decidimos ser fríos o estar prendidos en el Señor. Es nuestra decisión. Y en este tiempo, hermanos, donde más espíritus atacan, donde el enemigo, ¿verdad?, es más fuerte la lucha que está emprendiendo. ¿Sí, hermanos? A veces nos quedamos limitados en las situaciones, pero tenemos la decisión de ir a quien todo lo puede. La decisión de ir al lugar correcto. La decisión de pedir al Señor por su ayuda. Pedirle al Señor por la transformación de nuestro corazón. A solas, Dios y yo. La decisión de buscarle, no importa si los demás no quieren. No importa si los demás no avanzan. Yo. Porque yo tengo mi elección. Y porque el Señor a mí me llamó. Sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál es nuestra decisión, hermanos? Y de nuestra decisión no podemos culpar a nadie. No podemos. Cuando alguien esté en el infierno no va a poder decir, es que por la culpa de... No, el Señor no va a decir, yo te di a ti el poder de escoger. Que me quedé en el rapto, no es por culpa de nadie, es porque tú hiciste uso equivocado de tu elección. Si estás en la nueva ciudad, ¿a quién se lo debes? A Dios y a tu elección. Todo lo demás, hermanos, influye, sí, pero tú y yo tenemos la decisión. Amén. Podemos en esta mañana doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame.
Hay una lucha, hay una batalla, pero yo escojo por ti. Y en esta mañana la batalla puede ser en tu pensamiento, en mi pensamiento, puede ser la batalla en nuestros sentimientos, pero hoy podemos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Decirle, Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Ayúdame a tomar las decisiones, Señor, que me van a acercar más a la nueva ciudad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has puesto en el valle de la decisión. Dice tu palabra en Deuteronomio, tú nos has puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ayúdanos, Señor, a escoger la vida para que vivamos. No solamente nosotros, sino también nuestra simiente. Ayúdanos a escoger de manera correcta, Señor. Ayúdanos, Señor amado, en esta mañana. Tú nos has dado un libre albedrío. Danos la sabiduría, danos el entendimiento y sobre todo danos la prudencia para escoger en este tiempo, Señor. Señor, el rapto está pronto, tu venida está cercana, Señor. Ayúdanos a escoger basados en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, no podemos perder el tiempo, Señor, tu venida está cerca. Ayúdanos a decidir buscarte, Señor. Ayúdanos a decidir hacer un sacrificio. Ayúdanos a decidir, Señor amado, dejar, Señor amado, lo que tenemos ahora para poder tomar posesión de lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos, Señor, equivocarnos en nuestras decisiones. No queremos, Señor amado, apartarnos del propósito. No queremos apartarnos, Señor, del plan que tú formaste para nosotros, Señor. No. Ayúdanos a levantarnos en tu nombre. Ayúdanos a levantarnos en tu nombre, Señor. Y de tomar la decisión interna, Señor, de caminar contigo. Que no importe lo que vemos a nuestro alrededor, que no importa lo que escojan los demás, que no importa, Señor, lo que están haciendo los demás, que no importa que parezca que a los demás les va bien cuando están, Señor, siguiendo su propio camino, que podamos escoger por tu voluntad, por tu propósito, por tu plan maestro, Señor. Danos la decisión de mantenernos firmes delante de ti, Señor. Pon tu sangre sobre nuestros oídos, Señor. Pon tu sangre sobre nuestros ojos, Señor. Quita toda imagen equivocada, Señor. Quita toda voz, Señor, equivocada, a la cual hemos prestado nuestros oídos. A la imagen que hemos querido ver, Señor, y ayúdanos a verte y a oírte a ti, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Señor. Ayúdanos a hacer un sacrificio, Señor, en esta mañana. Ya estamos aquí. Ayúdanos a buscarte en esta mañana, tomar la decisión, Señor, de estar en la actitud correcta. Ya dimos estos pasos para venir a tu casa. Ayúdanos a convertirnos en un sacrificio. Ayúdanos a hacer algo más en esta mañana, Padre. Ayúdanos a esforzarnos en esta mañana para recibir la bendición, Señor, que tú tienes.
Ayúdanos a venir en esta mañana, Señor, y a pelear por nuestra bendición. Ayúdame a sobreponerme a toda situación, a toda persona, a toda enfermedad, a todo cansancio, Señor. Hacer lo necesario para que en esta mañana tú me bendigas. Ayúdame a venir en esta mañana, Señor, y alinear mi voluntad, Señor. A tus pies poner mi voluntad, Señor. En esta mañana, Señor, yo escojo por ti, por tu santo nombre. Yo en esta mañana escojo por tu palabra, por tu espíritu. Yo en esta mañana escojo por tu voluntad. Y aún de manera consciente, Señor, escojo por tu plan maestro. Señor, hacemos una elección personal. Hacemos una elección personal sabiendo que esa elección, Señor, va a bendecir a nuestras familias. Escogemos por ti, Señor. Escogemos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con solamente estar presentes en cuerpo aquí, sino ayúdanos a extender nuestras manos hacia ti para recibir, Señor, lo que tú tienes. Señor, tú estás aquí en esta mañana derramándote, Señor. Y hay personas que están levantando su oración. Hay personas que están levantando su corazón. Hay personas que están levantando sus manos espirituales para tocarte con adoración, para recibir también de tu presencia. Pero hay personas que solamente están aquí, Señor, sin ninguna expectativa. Pero te rogamos por ellos para que de una manera, Señor, a través de tu Espíritu Santo tú les toques. Y que en esta mañana no se vayan vacíos, no se vayan con sus manos vacías, Señor, sino puedan tomar la decisión, Señor, de acercarse y de recibir de ti, Señor. Que podamos decidir, Señor, de manera correcta, Señor. Señor, ayer escogimos y todo eso lo ponemos debajo de tu sangre, Señor. Pero hoy sabemos que tenemos la oportunidad de escoger una vez más. Y escogemos por ti. Dígale, Señor, yo escojo por ti. Señor, yo escojo por ti, yo escojo por ti, por tu palabra, por tu espíritu. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé, pero yo escojo por ti, Señor. No sé qué va a pasar mañana, pero yo escojo por ti, Señor. No sé cómo se va a resolver aquello, pero yo escojo por ti, por tu voluntad. Y estoy aquí como Jacob buscando con lloro y con ruego. Aquí, Señor, de rodillas en la silla, buscándote de una manera personal. Porque tú viniste a la vida de Jacob a buscarlo. Tú viniste a tener un encuentro. Ella nunca volvió a hacer su vida igual. Tú cambiaste su nombre. Tú cambiaste su caminar. Aquí estamos de rodillas buscando, clamando por ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Señor, no nos dejes seguir caminando de manera descuidada en nuestra vida espiritual. Afirma nuestros pies,
Sana nuestros pies. Endereza nuestro caminar. De tal manera que podamos llegar a la meta, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos por el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar el nombre del Señor. Y hermano, tenga presente esto.